Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos los proyectos políticos en Chile hacia la década de 1960, correspondiente a la cápsula número 5 de la unidad 2. Este contenido a su vez pertenece al tema 2 de la lección 10 de la movilización al quiebre de la democracia en Chile, correspondiente a los proyectos políticos en Chile hacia la década de 1960, el cual puedes encontrar entre la página 180 y 182. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Y como nunca está de más, recordar las medidas de autocuidado. Tal como nuestro gatito, usa siempre tu mascarilla. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comenzaremos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo el evaluar cómo el sistema político respondió a las demandas de los actores sociales de la década de 1960, considerando las reformas estructurales y los proyectos de la democracia cristiana y de la unidad popular. Proyectos políticos en Chile hacia la década de 1960. La política de los 3 tercios. Durante la década de 1960, el sistema político en Chile se dividió en 3 tercios. La derecha, el centro y la izquierda. Cada uno de estos sectores hizo un diagnóstico propio de la situación nacional y propuso medidas para darle respuesta. La derecha estaba representada por el Partido Conservador, el centro por el Partido Demócrata Cristiano y la izquierda por la agrupación de partidos socialista y comunista. Cada uno de ellos llevaron al triunfo a un presidente. En 1958 hasta 1964 asume la presidencia Jorge Alessandri Rodríguez con el lema de su gobierno como la revolución de los gerentes. En 1964 hasta 1970 asume Eduardo Frei Montalva con su lema la revolución en libertad. En 1970 y hasta 1973 la vía chilena al socialismo es llevada a cabo por Salvador Allende Gossens. En esta clase estudiaremos los gobiernos y proyectos de cada uno de estos presidentes. Vamos a continuación a ver el proyecto de la derecha. El proyecto de la derecha fue llevado a la práctica en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, quien pretendió infructuosamente liberalizar la economía y modernizar las relaciones sociales y laborales. Por presión social e internacional y apoyado por la recién creada Alianza para el Progreso, inició tímidamente algunas reformas, de las cuales destacó la primera Ley de Reforma Agraria en 1962. Si bien los alcances de esta fueron muy reducidas, y en virtud de ello la oposición la denominó la Reforma del Macetero, creó la institucionalidad que sirvió a los gobiernos posteriores para profundizar los cambios en el campo. El proyecto del centro. El proyecto del centro se encarnaba fundamentalmente en el Partido Demócrata Cristiano, que entre 1957 y 1960 había mostrado el mayor crecimiento en términos electorales y de representantes en el Parlamento. Para enfrentar la elección presidencial de 1964, eligió como candidato a Eduardo Frei Montalva. Su programa de gobierno se presentó como una alternativa al capitalismo y al socialismo, privilegiando un camino propio. Bajo el lema Revolución en Libertad, señalaba que era posible realizar reformas estructurales dentro de la legalidad y manteniendo las libertades de un sistema democrático. Los partidos de derecha, ante el temor de un triunfo de la izquierda, apoyaron sin condiciones a Frei, considerado el mal menor. En vista de que su proyecto representaba el espíritu de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos prestó un enorme apoyo financiero a su campaña. El programa de gobierno apuntaba a presentar una alternativa diferente al sistema capitalista y socialista, y buscaba dar a la democracia liberal instancias de mayor participación social, de modo de impedir que las demandas de los sectores populares se canalizaran a través de los partidos de izquierda. Algunas de sus principales políticas fueron: la reforma agraria.
Con el objeto de aumentar la producción agrícola, integrar social y políticamente al campesinado y mejorar sus condiciones económicas, se procedió a la expropiación y redistribución de tierras y al fomento de la sindicalización campesina. La promoción popular. Con el objeto de fomentar las capacidades de autogestión, se promovió la organización de los sectores populares mediante el incentivo de formación de sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, grupos juveniles, entre otros. Este tema lo estudiamos en clases anteriores. La chilenización del cobre. Considerado como un recurso estratégico, clave para financiar el aumento del gasto público, el programa demócrata cristiano determinó aumentar la participación del Estado en su explotación, fundamentalmente mediante la compra de acciones. La reforma educacional. Ampliación de la cobertura educacional, aumentando la obligatoriedad hasta octavo básico, modificación de planes y programas de estudio, creación de un nuevo sistema de ingreso a la educación superior con la prueba de aptitud académica, la ampliación del acceso a las universidades del país y creación de nuevas alternativas de desarrollo docente. Otros objetivos: solución al déficit habitacional, mejoramiento del sistema de salud, diversificación de la producción, entre otros. En marzo de 1965, a solo 5 meses de la asunción como presidente de Eduardo Frei Montalva, se realizaron elecciones parlamentarias, en las que el Partido Demócrata Cristiano obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Este apoyo y un favorable avance en la implementación de las reformas llevaron a que este partido mantuviera la estrategia de no establecer compromisos con otras tendencias políticas. Sin embargo, desde 1967 la administración de Frei comenzó a experimentar diversas dificultades. Se registró un aumento de la inflación, lo que, sumado a la desaceleración del crecimiento industrial, hizo aflorar las expresiones de descontento y dio más espacio a otros proyectos de cambio. En 1967, la promulgación de una nueva ley de sindicalización campesina permitió aumentar la movilización y presión en el campo para acelerar el proceso de reforma agraria. La mayor militancia política de los trabajadores, las consecuencias en la vida cotidiana del ciclo inflacionario y las altas expectativas sociales creadas por el gobierno provocaron que a partir de ese mismo año se reactivaran las huelgas urbanas y aumentasen los trabajadores comprometidos con ellas. Un movimiento social que se reactivó con fuerza fue el de los pobladores. En marzo de 1969, en Puerto Montt, se produjo una toma de terrenos en el sector de Pamparigoin, que culminó con un violento desalojo. Finalmente, el triunfo del proceso revolucionario de izquierda cubano y la radicalización ideológica de la década de 1960 motivaron a la formación de agrupaciones que fueron debilitando el centro político. Todo esto llevando a la conducción política hacia la izquierda. En 1965, diferentes grupos, fundamentalmente universitarios y obreros, fundaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que adoptó como objetivo la conquista del poder mediante la insurrección armada, declarándose como la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y las capas oprimidas de Chile. La propia democracia cristiana sufrió divisiones internas. Un grupo del partido que demandaba cambios más profundos se separó de la colectividad y fundó en 1969 el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, cuyos principios estaban basados en la teología de la liberación. Tras una baja votación registrada en las elecciones parlamentarias de 1965, los diferentes sectores de derecha, conservadores, liberales y nacionalistas, formaron el Partido Nacional en 1966. Por su parte, en 1967 y en oposición a la reforma universitaria, fue creado el movimiento gremial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que proponía que el ordenamiento social debía basarse en la organización y conducción de sociedades intermedias entre la persona y el Estado. Entre ellas destaca la figura de Jaime Guzmán, precursor posteriormente de la Constitución de 1980. El proyecto de izquierda. Entre 1956 y 1969, el proyecto de izquierda fue representado fundamentalmente por el Frente de Acción Popular, FRAP, alianza liderada por socialistas y comunistas. En las elecciones presidenciales de 1958 y 1964 presentó como candidato a Salvador Allende, quien obtuvo el 28,6% y el 38,9% de los votos respectivamente. En 1969 el FRAP fue reemplazado por la Unidad Popular, la UP, coalición que incluía nuevas agrupaciones de izquierdas como el MAPU, que se había desintegrado de la democracia cristiana, y que representada por Salvador Allende resultó victoriosa en las estrechas elecciones presidenciales de 1970.
En estas elecciones, Salvador Allende obtuvo una mayoría relativa, con un 36,6% frente al 34,9% de Jorge Alessandri, independiente apoyado por la derecha, y al 27,8% de Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana. Dado que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, la Constitución de 1925 estipulaba que el Congreso Pleno debía elegir entre aquellos dos candidatos que habían obtenido las más altas mayorías, es decir, entre Salvador Allende y Jorge Alessandri Rodríguez. Allende obtuvo el apoyo del Partido Demócrata Cristiano tras firmar el Pacto de Garantías Constitucionales, que buscaba precisar y hacer efectivas las garantías constitucionales de derechos individuales y sociales a través de un estatuto de reforma a la Constitución. El acuerdo apuntaba a asegurar la libertad de expresión, el derecho a reunión, el pluralismo educativo, los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, entre otros aspectos relacionados con la libertad de las personas, en el contexto del terror que existía frente al avance del comunismo en países latinoamericanos luego de la Revolución Cubana. La respuesta de la izquierda chilena apuntaba a alcanzar el socialismo dentro de los márgenes establecidos por la institucionalidad de la democracia liberal. El programa se denominó Vía Chilena al Socialismo, que se diferenciaba en estos puntos de los demás socialismos que se estaban desarrollando en el mundo. El programa de la Unidad Popular UP. La creación de una nueva estructura de poder denominada Estado Popular a partir de la democratización y movilización de la sociedad. Además proponía una nueva constitución y un órgano superior de gobierno, un Congreso unicameral denominado Asamblea del Pueblo. Se estableció una propuesta basada en la unificación y fortalecimiento del sistema de seguridad social, aumento del gasto público y una reforma estructural del sistema educativo denominada ENU, Escuela Nacional Unificada. Para iniciar el tránsito hacia el socialismo, proponía desarrollar una economía que ponía énfasis en la planificación y que estructuraba el sector económico en tres áreas: de propiedad social, integrada por empresas de interés social en manos del Estado; mixta, integrada por empresas que combinaban capitales del Estado y particulares; y privada, integrada por medianas y pequeñas empresas. Consideraba la nacionalización de las riquezas básicas del país y de las grandes empresas extranjeras, la estatización de la banca y de las grandes empresas, la profundización de la reforma agraria y la regulación de precios y salarios. En este contexto propone el proceso de nacionalización del cobre, es decir, adquirir la totalidad de las acciones de las empresas cupríferas. Vamos manos a la obra. Organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase y crea un cuadro comparativo sobre las reformas estructurales. En este cuadro debes completar cuáles fueron los alcances de las reformas estructurales en cada uno de los gobiernos de la década del 60, llevado a cabo por Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. En esta cápsula encontrarás la información suficiente para poder completar este cuadro y también puedes buscar en otras áreas de Internet. Recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate frecuentemente las manos y come sano. Recuerda, mantente siempre al día en tus actividades de la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros. Envía un correo a tus profesores y resuelve tus dudas. Espero que les haya gustado la clase de hoy y que tengan un excelente día. Nos vemos.